importante ver lo que ya hemos visto anteriormente, como así. Todo lo que les he enseñado sobre virología la clase pasada necesito que se lo recuerden, ¿sí? Sáquenlo de ahí y traigan. Esta familia, jóvenes, fue quienes rompieron el dogma de la biología molecular. Ya les explicó el dogma de la biología molecular. El ADN se convierte en ARN y el ARN se convierte en proteína, ¿sí? ¿Ya se acordaron de eso? Muy bien. Entonces, ¿por qué esto es bien importante, jóvenes? Para nosotros fue bien importante porque nos malogró la vida en 1980, cuando recién se da nombre al primer caso de SIDA, porque debutó como SIDA, y es un nuevo microorganismo que hacía cosas muy raras y que rompe el dogma de la biología molecular, pero como buenos científicos nos aprovechamos de eso. Vamos a aprender ahorita la transcriptasa reversa, es la enzima más importante de este virus, y la utilizamos para PCR, porque nosotros podíamos usar la PCR de ADN, y ahora como estos virus son ARN, con la transcriptasa reversa los convertimos a ADN y también utilizamos la PCR. Entonces, la PCR en esa época fue un gran boom que cambió, pero al final para ustedes se resume en que PCR puede encontrar cualquier material genético y hacer un diagnóstico mucho más preciso. Problema: la PCR sigue siendo complicada, entonces por eso es necesario investigar. ¿Por qué? Lo que aprendemos, tratamos de aplicarlo para que nos ayude. ¿Listo? Entonces, vamos con los retrovirus. Los retrovirus son una familia conformada por los oncovirus, los espumavirus y los lentivirus. Los más importantes, los lentivirus. ¿De dónde creen que le pusieron nombre? Bandespa. Sí, jóvenes, ya les he dicho aquí, los estudiantes de medicina son quienes ponen nombre. Muy bien, entonces, todos son ARN de polaridad positiva. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Un ARN de polaridad positiva está listito para sintetizar proteínas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Que comience a sintetizar proteínas y todos vivamos en paz. Pero no, tenía que malograrnos la vida con sus enzimas. La principal, la transcriptasa inversa o reversa, es exactamente lo mismo. ¿Qué hace la transcriptasa inversa? Convertir el ARN en ADN. ¿Con qué? Con la malvada idea de integrarlo al genoma de la célula. Entonces no es que se reproduzca en el núcleo, se metió al núcleo y tomó la dirección de la célula. ¿Cómo le pusimos a la enzima? Integrasa. Y por último, la proteasa, que es la tercera enzima, es la que porque las proteínas se sintetizan grandes y luego se hacen pedacitos para poder ensamblar el ADN. Entonces eso hace la proteasa. Jóvenes, estas tres enzimas son para la eternidad. ¿Listo? Muy bien, entonces ¿cuáles son? Transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Jóvenes, estas son las de la eternidad. ¿Sí? Estas no se pierden. Muy bien, entonces, ¿dónde se sintetizan? La GAC, el gen GAC es el que genera las proteínas estructurales. El M es el que va a generar los de la envoltura, y el gen POL es el que hace la de la transcriptasa inversa. Entonces, ¿por qué tenemos que saber los genes? Porque eso viene en su examen de residencia. ¿Sí? Entonces, ¿aprendieron? Entonces, 3 genes, muy bien. Entonces, vamos a ver primero otros virus, así velozmente. ¿Listo? Los oncovirus, jóvenes, tienen que aprender 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprueben el examen de residencia. El HTLV1 y el HTLV2 son virus que se transmiten y atacan directamente a los linfocitos T, generando neoplasias. Entonces, ¿ya sabemos qué cosa es la leucemia? Es cáncer, ¿no es cierto? Sí, sino que la palabra correcta es neoplasia. Entonces, uno se contagia de estos virus y puede generar un cáncer. Estos dos de aquí son también bien importantes porque por su prevalencia se tamizan en todas las unidades de sangre. Entonces, están apuntando todo lo que tamizamos en unidades de sangre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no digan que el paciente se contagió. Salud. Contagiarse con una unidad de sangre está un poquito complicado, pero no es imposible. Por eso es que las unidades de sangre no se reparten así libremente. Se pone mucho cuidado en hacer los exámenes, pero también solo se le pone a quien necesita. ¿Listo? Entonces, los lentivirus hemos dicho que son los más importantes y ahí tenemos 2 virus. El virus del VIH son 2 virus. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque el más extendido es el 1, pero el de tipo 2 es más resistente. Ustedes dirán, perdón. Usted nos ha dicho que resistencia es cuando una bacteria inactiva a los antimicrobianos. El mismo concepto lo hemos puesto para virus. ¿Qué hace el VIH? Muta e inactiva los antirretrovirales. O sea que actualmente uno de nuestros problemas es
la resistencia, bueno, uno de nuestros problemas era la resistencia a VIH hace unos cuantos años, hasta que se nos ocurrió mezclar muchos medicamentos, igualito que hacemos el TBC, ¿sí? Y lo mismo ahora hacemos con VIH y está yendo bastante bien, pero no sabemos hasta cuánto dure este. Este es nuestro virus. Entonces tenemos el ARN positivo de una sola cadena con su transcriptasa reversa, que ya está listito para comenzar a convertirse en ADN. Y las proteínas de aquí, esto es una envoltura, habíamos quedado que es una capa lipídica, que ¿de dónde fue? De la celulita que mató a este bichito, ¿no es cierto? Y estas proteínas, estas espículas, son muy importantes, esas tienen que aprender. La cabecita se llama GP120, la cabecita se llama GP120, ya les dije que tenían que aprender, no, hoy ya no hay puntitos, pero en coro, ahora sí, hoy día es en coro. Jóvenes, para hoy. CD4, ¿no es cierto? Pero entonces el día de hoy tenemos que aprender que el CD4 es una molécula ampliamente extendida, ¿listo? Entonces el CD4 es una molécula ampliamente extendida, ¿listo? Y la base es la GP41. ¿Por qué les hacemos aprender esto? Jóvenes, ustedes nunca en su vida han visto una GP, su sistema inmune, nunca ha visto una GP41, ¿o sí? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo encuentro un anticuerpo contra GP120 o GP141, ¿se han tenido que encontrar con el virus en persona o no? Sí, ¿no es cierto? Jóvenes, ese es uno de los fundamentos más importantes del diagnóstico. Por eso tienen que saber. ¿Listo? GP120 y GP41 son las de proteínas de fusión. Entonces, para que el virus se replique, hemos dicho que tenemos que replicar a nuestros tres genes principales. Hemos dicho que el GAG es de las proteínas estructurales. ¿Cuál que hay que aprender sí o sí? La P24. La P24 es un trocito del virus que comienza a circular en la sangre de mi paciente muy rápido apenas se infecta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tendría que un ser humano tener P24 circulando? Sí, solo sí, el virus ha llegado. ¿Listo? ¿Y por qué hago hincapié en esto, jóvenes? Porque los casos clínicos, y jóvenes, lo ponemos como caso clínico generalmente porque siempre pasa. Paciente que aparece después de haber tenido una fiesta muy loca, Dios sabe dónde, y luego dice, no me acuerdo qué hice, me pueden hacer las pruebas para VIH, y tú que le respondes, existe algo llamado periodo de ventana que ahorita les voy a explicar, estás en periodo de ventana. Entonces la pobre criatura puede que sufra un infarto, porque, ¿cómo les explico de que si te contagias hoy, no te puedo diagnosticar mañana, no hay forma? ¿Entendido? Entonces, una de las primeras que aparece es P24. Por eso apenas la encontramos, porque se dan cuenta que es una proteína, ¿verdad? Se dan cuenta que es una proteína, ¿sí? Las proteínas valen para PCR, porque a ustedes les encanta la PCR, lo cual está muy bien. No, PCR es para material genético, ¿listo? Entonces, ahí está el problema, ¿entendido? Muy bien. Entonces, hemos dicho que el gen Paul va a ser quien me haga la transcriptasa reversa. ¿Cómo se llama la transcriptasa reversa? Son estas tres proteínas, pero no les voy a hacer aprender eso. La integrasa es P32 y la proteasa es P9. ¿Cuántas enzimas había que aprender? 3, ¿no es cierto? Hemos dicho transcriptasa reversa, proteasa y la integrasa. Entonces, ¿dónde están las tres enzimas más importantes? En el gen Paul. Y por último, el de la envoltura, tenemos una situación. La proteína inicial es GP160. GP160 se parte y forma GP120 y GP41, que esas eran las de la envoltura. Entonces, doctora, no es lo mismo, pero tiene que ser en secuencia. O sea, no es que la GP41 aparece ahí, sino tiene que pasar por un proceso. Ahora, este de aquí, el LTR, es un gen que va a definir qué tan rápido se enferma mi paciente. ¿Por qué? Porque al regular cuántos virus se producen, porque el virus trazó una estrategia. Si yo voy despacito, no voy a matar a la célula original, ¿listo? Y voy a poder generar virus para contagiar a la mayor parte de celulitas. Entre más células contagio, más probabilidad de seguir en el cuerpo. Entonces, esa es su estrategia y por eso no es que este no se replica locamente. Y por eso muchas veces no podemos identificarlo cuando mi paciente sea contagiado. Otros genes que tiene son potencialmente oncogénicos. ¿Qué quiere decir? Que van a causar cáncer. Pero ¿cómo así?
conforme el paciente ya va avanzando y se le va acabando el sistema inmune, el virus aburrido dice, ya no tengo sistema inmune que matar, ¿qué hago ahora? Ya, le causo cáncer al paciente. El más famoso de estos cánceres es el sarcoma de Kaposi. Jóvenes, de todos los sarcomas de Kaposi que he visto reportados, todos son en pacientes con SIDA. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le va a dar sarcoma de Kaposi? Sí, o sea, una vez que el virus se aburre de que el paciente tenga VIH, le genera ya el estadio SIDA. Muy bien, pero existen más genes, por eso les decía que los 3 más importantes eran los que había que explicar. Los TAC van a incrementar la expresión de proteínas. Este de aquí, los REP, van a ver qué tanta proteína se produce. Esto es importante porque si el sistema inmune no se da cuenta que está siendo atacado, no puede contrarrestar la infección, ¿no es cierto? Entonces, si se produce poquito a poquito, ellos van a seguir infectando e infectando e infectando. Y este de aquí, el NET, es el que va a hacer que la infección sea latente. ¿Ya hemos aprendido qué es latente? Es que está infectado mi paciente, pero no tiene síntomas, ¿no es cierto? Entonces, la P27 va a hacer la expresión de este gen NET, haciendo que el proceso de latencia sea mucho más largo. Esto hace que mi paciente sea un peligro, porque si bien es cierto, él no tiene síntomas, está contagiando a las personas con quien tiene relaciones sexuales. ¿Listo? Y el VIF es el factor infectivo, que es lo que hace que sea más fácil contagiar a las demás celulitas. Hay pacientes que rápidamente las celulitas se contagian y hay otros pacientes que no se contagian tan rápido. Y por eso es de que el tiempo en que mi paciente va a presentar síntomas es muy variable. No les puedo decir exactamente cómo. Les habíamos dicho de que la GP 120 es la que va a reconocer al CD4, ahorita vamos a ver dónde está, y se va a producir un reconocimiento de membrana y lo que va a ingresar es el virión, que es el ADN con su, el ARN con su cápside, se libera de la cápside y en vez de comenzar a reproducirse, no, lo primero que va a hacer es integrarse al núcleo, ¿listo? Integrarse al núcleo y de ahí poquito a poquito va a ir liberando nuevos virus para seguir infectando, pero la célula va a quedar marcada ya como infectada. Entonces, ¿cuál es el único destino de una célula infectada por virus? Morir, ¿cierto? Entonces, ahora estamos muy perjudicados en este caso porque son células del sistema inmune, todas, ¿listo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el CD4 se ha unido y entonces, ¿qué se les ocurrió a las personas maravillosas que generan medicamentos para nuestros pacientes? Si no se pudiera unir, no habría forma de que la celulita se infecte, ¿verdad? ¿Buen plan? Estos de aquí no son tan buenos. Sí son válidos, pero no están en primera línea de tratamiento. Luego alguien dijo, pero si es que no podemos, si es que no puede convertirse en ADN, no va a poder adueñarse de la célula. Esa fue excelente. Esos son los inhibidores de la transcriptasa reversa. Fueron los primeros que aparecieron, porque se acuerdan que la transcriptasa reversa nos rompió los esquemas, entonces le estudiamos tanto y dijimos, ¿y si le inhibimos no sería bueno? Entonces fueron de los de la primera línea, excelentes. Funcionaron bien hasta que comenzó lo de la resistencia. Y entonces pasaron a los siguientes y dijeron, pero si no puede formar el virión, tampoco va a contagiar. Entonces, ¿a quién inhibimos? A la proteasa. Porque hemos dicho que son primero proteínas grandes que tienen que romperse. Sin proteasa no se puede armar un nuevo virión, ¿no es cierto? Y por último, los que dijeron, pero el problema real es que se meta el ADN y se adueñe de la célula. Entonces, ¿no habría que también inhibir a la integrasa? Sí. Entonces, ¿ustedes creen que nos vamos a poner a pelear con cuál es mejor? No. ¿Qué creen que hacemos? Los 3 juntos. ¿Sí? Por eso hay que saber las 3 enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Transcriptasa inversa, proteasa e integrasa. Los 3, este de la integrasa es un hallazgo relativamente reciente. Recién se estaban probando cuando yo estaba haciendo fármaco. Ya estarían hace 8 minutos, no son tan recientes. Muy bien, entonces este es el momento de la vida donde ustedes tienen que aprender. Jóvenes, esto sí no se los perdono. Esto no se los perdono yo. CD4 es una molécula de reconocimiento inmunológico en todo el sistema de macrófagos, monocitos, células dendrítica y células T helper. ¿Apuntan? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es esto? Los monocitos son los macrófagos apenas nacen.
¿no es cierto? Son las células fagocíticas profesionales. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno. Más importantes, ¿por qué? Las células dendríticas tienen tantos bracitos que pueden actuar sobre bastantes células, recoger bastantes antígenos y presentar, o sea, son muy importantes, ¿listo? Y ahora, los últimos son los T-helper. Jóvenes, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos concentramos en los T-helper, los linfocitos TCD4? Porque esos son los que dirigen la respuesta inmune, ¿listo? Ellos son los que coordinan qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a solucionar esto, ¿listo? Esto es peor que cuando yo les digo dónde está el delegado y no me responden. No, es muchísimo peor, ¿sí? Porque todas las células corren por donde sea y como no hay nadie que les diga, oye, vamos a ir a salvar al paciente de tal cosa, las células comienzan a dejar de reproducirse. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo que es expansión clonal? Es que una celulita se vuelve 10.000 o 20.000, es en serio. Si no hay nadie que le diga que haga eso, las celulitas comienzan a disminuir. Entonces, primero disminuyen los TCD4 y luego va disminuyendo todo el sistema inmune porque no hay nadie que les diga qué vamos a hacer. ¿Ha quedado claro? Ahí está el drama de todo esto. Entonces, ya se comienzan a poner las celulitas diferentes. ¿Por qué? Porque ya no van a estar dirigiendo la respuesta inmune, sino van a estar haciendo copias del virus. Ahora, ¿cuál es el problema? Las células que les estoy mencionando aquí, sobre todo actúan en la inmunidad celular. ¿Listo? Pero ustedes dirán, pero tenemos la inmunidad humoral. Muy bien. La inmunidad humoral le genera 8.000 anticuerpos contra el VIH. Sí, les he dicho que, que el más importante de todos es contra GP120, pero la verdad es que genera 8.000 anticuerpos. ¿Y qué hacen los anticuerpos? Tratan. ¿Qué deberían hacer? Neutralizar al virus. ¿Qué significa neutralizar? Cubrirlo completamente y evitar que se siga esparciendo. Yo digo tratan, pero no lo logran. Todos los anticuerpos, para lo único que nos sirven realmente es para diagnosticar al paciente. No detienen la infección, no retardan la infección, no previenen la infección. Estamos desde 1980 tratando de generar una vacuna. ¿Por qué? Porque usted se supone que hay una vacuna, generar esos anticuerpos y apenas el virus ingrese, neutralizarlo y no pasa nada, no funciona. Hasta ahorita no hemos logrado hacer nada. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa con la inmunidad humoral? Sirve para absolutamente solo diagnosticar al paciente. ¿Listo? Entonces, esto va a hacer que la respuesta inmune disminuye y de pronto ya uno no consigue eliminar las infecciones, pero comienzan a aparecer microorganismos que no tendrían por qué hacernos daño. Y entonces, ahí sí ya la situación se pone muy difícil. ¿Por qué? Porque el virus está nadando libremente por el cuerpo. Eso se llama carga viral. Palabrita nueva, para la eternidad es esa. Carga viral. ¿Qué cosa es carga viral? La cantidad de virus que están nadando en mi paciente. Jóvenes, en un paciente que no está tratado por VIH y ya está comenzando a fallarle el sistema inmune, está por los millones. ¿Sí? Tú dices, si es carga viral, 80 millones. Eso significa que el paciente está bastante mal. ¿Listo? Muy bien. Y el conteo de CD4 va cayendo. ¿Listo? ¿Qué son los CD4? Los linfocitos T. ¿Qué? Jóvenes, por favor, díganme que si han aprendido algo de biología molecular, es que la citometría de flujo existe. Muy bien. ¿Y se acuerdan que trabajaba con los sedes? Por eso la citometría de flujo actualmente es un examen muy valioso, porque es la única forma en que cuentas CD4. Y por eso nosotros hablamos con números exactos. ¿Listo? Entonces, esto, jóvenes, es muy importante. ¿Qué he dicho? Carga viral y conteo de CD4. Y entonces, cuando ya la carga viral está muy alta y el conteo bajo, va a aparecer el complejo relacionado a SIDA, que son enfermedades bastante raras, que si tú ves en un paciente como ese dices, no, algo le está pasando a esta persona, hay que hacer estudios. Y las definitorias de SIDA, cosas que solo le da al paciente cuando está en SIDA, como les acabo de decir, el sarcoma de Kaposi. Tú ves un sarcoma de Kaposi y el paciente tiene SIDA. ¿Sí? Si tiene otra cosa, por favor lo reporta, porque a nivel mundial, cada vez que tú ves un sarcoma de Kaposi, el paciente tiene SIDA. ¿Listo? Esas son cositas que tienen que quedar grabadas en su cabeza. Sarcoma de Kaposi igual, SIDA. Pero, ¿por qué les decía que la GP120 es bien importante? Porque es una proteína compleja. Parte de esta GP va a reconocer al CD4. ¿Listo? Pero habíamos dicho que el CD4 está en varios sistemas. Los sistemas más importantes son el monocito macrófago. El monocito macrófago va a tener el correceptor CCR5. ¿Listo? Y entonces la otra mitad reconoce y entonces el virus puede
penetrar. Mientras que en el caso de los linfocitos TSD4 positivo o helper, van a reconocer al CD4 y su correceptor, el CXCR4, es el que va a ayudarle al virus a ingresar. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Se propuso que los pacientes que tienen una mutación, esto sí salió un caso clínico y todo, que tienen una mutación en el CCR5 y no logran reconocer a la GP120, no podrían infectarse, sino que hay un pequeño detalle mínimo, ínfimo, casi no se nota, es que todavía tengo la otra mitad de la población, ¿verdad? Entonces a estos se les, ¿cómo se dice? Les daría una enfermedad más leve, que dure más tiempo, pero trataron de decir que si comenzábamos a mutar al CCR5 podríamos evitar la infección. ¿Qué creen? Tampoco funcionó, ¿listo? Pero se necesita ideas, sí, ya les he dicho, ustedes aprenden hasta donde nosotros sabemos y ustedes tienen que hacer el resto, o sea, tiene que haber una forma de parar esto porque es realmente un problema mundial. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se relaciona el virus que está en verde con los linfocitos. Muy bien, entonces los linfocitos T son dos familias, los TCD4 que son helper y los TCD8 que son citotóxicos. Jóvenes son hermanos gemelos, ¿sí? Sino que uno se dedicó a dirigir y otro se dedicó a eliminar. Los CD8 son los que te miran y dicen, ah no, esta celulita está infectada, ¿y qué le vamos a hacer? Eliminarla de manera elegante. Le lanzan unas cuantas enzimas y ¡pum!, se deshace la celulita. Bastante elegante para morirse. Ustedes no han visto Evangelion, así que no creo que entiendan la referencia, ¿sí? Es así como, ese sería el eufemismo de la celulita que va a morir por CD8 y natural killer. Le lanzan cositas y ¡pum!, se deshace. Igual se murió, pero se murió de manera menos dramática, ¿verdad? Entonces, vamos. En el momento que uno se infecta, comienza a aumentar la producción de B24. Por lo tanto, decimos que también está incrementando la producción del virus. Hasta que llega un momento en que nuevamente se controla y ahí comienza el periodo de latencia. ¿Listo? Por eso es que los virus se mantienen en cantidades semejantes. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Recolectando más linfocitos. Entonces los CD4 que estaban ahí trabajando identifican al virus y tratan de pelear, y por eso es que hay como un incremento parcial, pero pierden la batalla, no hay forma de ganarle, entonces comienzan a disminuir. Y ustedes dicen, doctora, pero ¿y no nos pasa nada? Sí nos pasa, entonces por eso pasamos por fases. La infección aguda muy pocas veces se nota, luego viene un caso en que los ganglios se inflaman cada cierto tiempo, pero la gente ni caso les hace. Luego viene enfermedades subclínicas, como por ejemplo el hecho de que al pacientito le dé diarrea un par de veces al mes. Eso no les pasa ni a ustedes, ¿verdad? Que andan comiendo en lugares muy sospechosos. ¿Comen en lugares sospechosos o no? Sí, o sea, ustedes que están en peligro constante, no les pasa eso, les pasa de vez en cuando, ¿no es cierto? En cambio, no, al pacientito le pasa muy seguido, pero le hace caso, dice, no, ay, qué raro, este año me he resfriado 6 veces. Bueno, y lo deja pasar. Por último, aparecen ya las enfermedades raras, como por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé del herpes zóster? El herpes zóster les dije que les daba a los abuelitos. Si es que el herpes zóster les da a un joven de 30 años, lo primero que tengo que buscar es VIH. Lo siguiente es cáncer, pero entre los dos es más probable el otro. ¿Listo? Y ya, ¿cuándo es que todo esto se va a la desgracia? Cuando la CD8, que son mi fila amarillita, comienzan a caer. Y entonces ahí sí ya vienen los problemas definitorios de SIDA, que solo le dan a las personas con SIDA, que ya les he hecho aprender uno, que es el sarcoma de Kaposi. Entonces, por eso es que mi pacientito no se da cuenta de la caída de la CD4, porque la CD8 están tratando de ayudar, hermanitas gemelas, ¿no es cierto? Y entonces aquí hemos dicho, yo les he enseñado que el sistema inmune es el único que se puede encargar de los virus en general, ¿verdad? Pero ¿qué haces con un virus que se adueña de tu sistema inmune? Pues nada, entonces el anticuerpo que más se ha estudiado, el que más importancia se le ha dado, es al que es contra la GP120. ¿Por qué? Porque queríamos neutralizar al virus. Dijimos, ¿cuándo aparece? Jóvenes, ven aquí abajo, ¿sí? Estos son meses, ¿se dan cuenta? Entonces, entre 1 y 2 meses comienza a aparecer el anticuerpo. Entonces, si es que tú diagnosticas solamente por anticuerpo, vas a tener un periodo de ventana muy largo. Apunten, periodo de ventana. Es el tiempo en que no tenemos una forma efectiva de... ¿Sí estás apuntando? ¿Sí? Y ya sé, tienen 2 opciones. Se memorizan todo en la cabecita o se ponen a escribir. Escribir genera un nuevo circuito para el aprendizaje. ¿Listo? Y evita que se me duerma. ¿Sí?
La siguiente los pongo a cantar. No sé qué les voy a poner a cantar, pero algo se me ocurre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué estábamos? En que, ¿qué es un periodo de ventana? Es el espacio en el cual no tengo una forma efectiva de diagnóstico cuando mi paciente se enferma. Entonces, ¿qué hago con mi paciente que me dice, acabo de regresar de Ibiza, no me acuerdo qué hice toda la semana, pero mis amigos me dicen que fuimos por todo lado? Creo que podría ser que haya tenido contacto con múltiples parejas sexuales y me han dicho que debería hacerme una prueba de VIH. ¿Qué le digo? Pues que tiene que sentarse a esperar el periodo de ventana con el dolor de mi corazón. Normalmente, ¿qué hacemos? Se le toma la prueba. ¿Cuál escogemos? Escogemos las de cuarta generación. Las de cuarta generación identifican P24 y GP120. ¿Probabilidad de que encuentre GP120? No, pero P24 sí existe la probabilidad. Pero vean ustedes que hay 100 proteínas. A ver cómo van a ustedes contar 100 proteínas. ¿Está complicado o no? ¿No es cierto? Y la otra es buscar el virus en sí con PCR. ¿Listo? Pero, miren ustedes que también estoy en una cantidad baja de virus. La PCR tiene límites, o sea, tienes que tener un número de virus que la PCR pueda encontrar. Entonces, ¿podría funcionar? Podría funcionar. Pero si es que sale negativo, ¿por qué no le recomendamos al paciente que se haga PCR? PCR es lo mejor que tenemos. Y si sale negativo, el paciente se puede confiar de que está libre de todo. Sí, porque, a ver, si ustedes entienden el periodo de ventana y se lo recuerdan hasta que den examen, yo tendré fe en la humanidad. Mientras tanto, recomendaremos ¿qué cosa? Que se haga una prueba de cuarta generación, que lo más probable es que salga negativo y le digamos, no, esta no es la mejor prueba, pero tienes que pasar el periodo de ventana. Toca, así es la vida. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque es lo mismo que les voy a responder a ustedes cuando se pinchen el dedito con un paciente que es VIH positivo. Porque va a pasar en un porcentaje de 1% más o menos. O sea, de los que tengo sentados, por lo menos, sobre el que le toca a la otra clase, ¿no? Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque le tengo que decir al peque que se ha contagiado, al peque que se ha clavado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle las pruebas. Eso de ley. Para decir, salud. El peque estaba sanito. Se clavó como si fuera, ¿quién es? ¿La Bella Durmiente? Complejo de Bella Durmiente, se clavó ya. Pero para el caso de ustedes, para que sepan por qué tienen que avisar cada vez que meten la pata, están en protocolo de tratamiento. Inician tratamiento de inmediato. Les va a arder la pancita terriblemente, peor que cualquier examen que hayan tenido por un mes, que es el periodo de ventana, donde les vamos a repetir. Si es que no se han contagiado, paramos el tratamiento. Pero, aunque si hubieran contagiado con tratamiento, ¿qué probabilidad hay de que se contagie? Ya casi cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante avisar cuando uno mete la patita, ¿no es cierto? Sí, porque ustedes son a mi paciente le voy a dar tratamiento, no está en el protocolo. Eso ya es una situación aparte, muy pocos están en la gente que tiene que recibir tratamiento, pero ustedes sí. ¿Listo? Entonces, por favor, sí, hay que reñirlos porque han metido la patita, eso de ley, pero es mejor recibir tratamiento a pasar el mes en angustia a ver qué me pasará, ¿verdad? Muy bien. Además, que les arda la pancita es mucho mejor a cargar la enfermedad por la eternidad, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí, entonces, moraleja, cada vez que se pinchen la patita, avisa con lo que sea, ¿sí? Viene, ay, es que la hoja, no importa, ya, ¿entendido? Entonces, este GP120, este anticuerpo contra el GP120, ¿en quiénes está? En todas las pruebas que hacemos para VIH. ¿Es muy efectivo? No, por su periodo de ventana, pero si lo unimos al GP24, a la proteína 24, vamos a tener ¿cómo se dice? Un análisis de cuarta generación para VIH que es muy bueno, pero aún así tiene periodo de ventana. El periodo de ventana más o menos está en ¿cuánto? Un mes. Y entonces aquí viene lo que les dije. Nosotros tenemos tres posibles situaciones para mi paciente: que el paciente esté asintomático y no se entere de nada, que tenga algunos síntomas, como les he dicho, que no son específicos, y por último, los indicadores de SIDA. Sí, aquí, ¿cuál es una enfermedad indicadora de SIDA que les acabo de enseñar? Sarcoma de Kaposi. Entonces, le cuenta las celulitas. ¿Ustedes cuántas celulitas tienen del TCD4? Aproximadamente entre 800 y 1000. Pero consideramos normal hasta 500, ¿no es cierto? Si es que tú estás en 500 o menos, pasas a estar en el estadio 1. Y si es que no tienes síntomas, eres A1. Si tienes síntomas raritos, B1. Y si tienes síntomas de SIDA, eres C1. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les enseñamos esto? Uno puede entrar en SIDA
con cualquier conteo de CD4. ¿Dónde es más probable? Cuando tienes menos de 200. El paciente que tiene menos de 200 ya tenemos que comenzar a darle tratamiento, pero ¿para qué? Para todos los que son medio sospechosos en el paciente antes de que se enferme. O sea que, doctora, me ha dicho que les va a dar 3 medicamentos para el SIDA y encima le va a aumentar, sí, le voy a aumentar para los hongos, para las infecciones, para todo. Y entonces mi paciente, ¿cuántas medicinas va a tomar? Pues más o menos un costalito. Es en serio. La otra opción es que se enferme. Entonces, muy bien, entonces hemos dicho, generalmente en el A tienen una gripecita cuando es la primera vez. Los de la categoría B son estos, ¿ves? Diarrea por lo menos una vez al mes. La leucoplaquia vellosa es que le salen esas cositas blancas en la lengua, y eso es lo que les dije. Un paciente joven que le aparece herpes zóster, hay que sospechar, ¿no es cierto? Y la cándida, vamos a ver, la cándida debería dar, la cándida es bien raro que dé, y entonces por eso hay que estar atento. De hecho, luego vamos a pasar a la categoría C, y entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? La neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Apuntaron? La neumonía por Pneumocystis jirovecii, que antes se llamaba Pneumocystis carinii, sí, sin su denominación, pero cualquiera, vale los dos. Entonces, paciente con neumonía por Pneumocystis carinii o Pneumocystis jirovecii, que es lo mismo, eso es SIDA. Tuberculosis por Mycobacterium avium. Tuberculosis por Mycobacterium avium. ¿Qué tiene ese paciente? SIDA, ¿no es cierto? Muy bien. Y criptococo. Cryptococcus neoformans es otro hongo que da meningitis. Meningitis por Cryptococcus neoformans. ¿Qué tiene el paciente? SIDA. ¿A quién más le va a dar? A nadie. Si encuentran otro paciente con estas enfermedades, por favorcito las reportan al mundo. Entonces, ¿qué hemos dicho de que para controlar a mi paciente tengo que hacer las dos cosas? En azul tengo a mi CD4, ¿no es cierto? Entonces, los CD4 van cayendo, mientras que la carga viral primero se dispara y luego ya como que va en armonía con los otros, y mientras la carga va subiendo, los CD4 van bajando hasta que cuando caen los CD4 ya la carga viral se dispara. Entonces, estas son las dos pruebas que hago para ver, porque si mi paciente no lo diagnostico, eso es lo que le va a pasar. Los CD4 van a desaparecer y la carga viral se va a incrementar. Pero si lo diagnostico, ¿cómo sé que todo está yendo bien? La carga viral se estabiliza abajo y los CD4 se estabilizan arriba. Esto es si es que no hacemos nada, pero si es que doy tratamiento, la carga viral se tiene que mantener aquí abajo y los CD4 se tienen que mantener aquí arriba. Mientras mi paciente está bien, todo está bien, hasta que el virus otra vez me malogra el sistema inmune y se vuelve el dibujito como les he enseñado. Por eso es que está este cosito. Este tiempo, ¿cuánto va a tardar? Depende. Si no diagnostico al paciente, habíamos dicho que pueden ser como 10 años, pero si es que yo diagnostico a mi paciente, lo puedo tener 20, 30 años, llevando una vida prácticamente normal. Además, hay una cosa, en el momento en que se produce este cruce, el paciente tiene 2 años de sobrevida. ¿Listo? En el momento que cae el CD4 ya, y no lo podemos controlar ni con el tratamiento, ¿cuánto va a sobrevivir mi paciente? 2 años. ¿Listo? Y eso, porque de todas maneras, jóvenes, vivir 50 años cuando la esperanza de vida es 80, no se ve tan bien, ¿verdad? Pero por lo menos el tratamiento le permite una vida normal. Bueno, sí, tomando un montón de pastillas, pero bueno, tampoco ya lo arreglan ustedes, ¿vale? ¿Sí? Un mejor tratamiento también de tareas, ¿sí? Para cuando me gradúe, por favor, hacer un mejor tratamiento para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿De qué? 10 años hasta que se presente SIDA. Una vez que ya está diagnosticada con SIDA sin tratamiento, son 2 años de sobrevida. Muy bien, jóvenes. Aquí es muy importante que recuerden a la mononucleosis infecciosa que tiene una triada. ¿Cuál era? Dolor de garganta, linfadenopatía, ¿sí? Cansancio. ¿No es cierto? Dirán, doctora, eso es todos los viernes para ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, pero hay uno que es el síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es cuando todos los ganglios cervicales que están por encima del esternocleido mastoideo se hacen como pelotas y se ponen rojos. Tú miras eso y lo primero que tienes que ver, obviamente con lo que les he dicho, pues, malestar general, dolor de garganta, pero miras los ganglios visibles en el cuello y rojos, eso es un caso agudo de VIH. Suele pasar, ¿sí? No es muy frecuente, pero si tú ves eso, eso es VIH hasta que demuestres lo
contrario. Ahora, no sé cómo le vas a decir al paciente que está sospechando que tiene VIH, buena suerte, pero tienen que saber eso. O sea, lo primero que tienes que pensar es, si ves los ganglios, ¿alguna vez han visto un ganglio, una cadena de ganglios aquí así como bolas rojas? No, por eso les digo. Entonces, ese es una de las pocas veces en que la manifestación aguda se da. El resto no se dan cuenta. Entonces hemos dicho que el periodo de latencia es que los CD4 van bajando y los CD8 van cuidando al cuerpo. Y cuando caen ya se arruinó todo. Y la fase final es ya cuando el paciente comienza a perder peso. ¿Listo? Y va a tener sudoraciones nocturnas. La diarrea es continua. Le da diarrea más o menos una vez por semana y a veces está como una semana completa de diarrea durante el mes. ¿Listo? Y el paciente cada vez baja de peso, baja más de peso. Y la situación por eso no es muy agradable, entonces ya significa que está al final. Entonces, ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto? De las infecciones oportunistas hay algunas que aprender sí o sí, no queda de otra. ¿Listo? Esto de aquí, el toxoplasma, pero eso es un parásito. ¿Listo? Para que el toxoplasma dé síntomas, tiene que haber algún problema en el sistema inmune, sino que no es específico. Aquí les he dicho que de los hongos hay que aprender el Cryptococcus neoformans. ¿Qué daba? Meningitis. ¿Listo? Eso sí. Luego, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos problemas. ¿Se acuerdan ustedes de que me han dicho de que la infección inicial por tuberculosis se encapsula y cuando ya te da síntomas en pulmoncito es porque es secundaria? Entonces, ¿qué pasa si un paciente con esa tuberculosis encapsulada se contagia de VIH? La tuberculosis va a progresar apenas el sistema inmune disminuye. Pero eso es cuando mi paciente ya tenía tuberculosis antes del VIH y se disemina muy rápido, es una fatalidad. Pero si mi paciente no se había contagiado de tuberculosis y primero se contagia del VIH, ¿de qué cosa se va a contagiar? De Mycobacterium avium. Entonces, si tienes un diagnóstico de Mycobacterium avium, este paciente tiene VIH de ley. Y de los virus les había dicho, ¿dónde está? El que les había dicho. Varicela zoster, que les había dicho que un joven con zoster hay que sospechar. Entonces también comienzan las neoplasias. Ahora, hemos dicho que el sarcoma de Kaposi es propio del paciente con SIDA, pero los linfomas, el no Hodgkin y el Hodgkin, también incrementan su frecuencia. ¿Listo? Ahora, sino que no tanto. Muy bien, entonces, ¿qué más? El problema con el sistema nervioso central es que sobre todo en el paciente que no recibe tratamiento se va a ir dañando poco a poco. Comienza con cositas suaves como por ejemplo la neuropatía periférica es cuando los nervios comienzan a doler, a clavar ahí sin motivo alguno en las extremidades sobre todo, pero no es poco probable que lo identifiquen así. ¿Cuál es uno de los problemas? De que esto va a ir hacia demencia. Demencia es el deterioro de las habilidades cognitivas, entonces por eso también es muy importante buscar a los pacientes con VIH y darles tratamiento, porque una vez que esto ya se ha producido, ya la situación está malita, ¿no es cierto? Y generalmente, ¿cómo es que los encuentran? En encefalitis. ¿Se acuerdan qué era encefalitis? Una meningitis grave, ¿cierto? Entonces, pero esta encefalitis no es de cuadro florido. Aguda significa que tiene todos los síntomas, pero más bajitos. Entonces, a veces está un poquito complicado y resulta que tenía VIH. Ahora, el SIDA pediátrico es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el sistema inmune del bebé, ¿cuándo se contagia el bebé? De la madre por vía vertical. Entonces, ¿se acuerdan que su sistema inmune todavía no se había terminado de formar y atacado por el SIDA? Estos bebés, si no reciben tratamiento, progresan terriblemente. Para los 10 años ya tienen toda la sintomatología de SIDA. Entonces, eso es terrible, por lo tanto es muy importante, y ese es su caso clínico. ¿La han leído, no es cierto? ¿Qué haces con un bebé de una mamá VIH positiva? No podemos permitir actualmente, con todo lo que tenemos, que ese bebé se contagie. Nuestro objetivo es que el bebé no se contagie, pero tienes que saber cómo diagnosticarlo, porque el protocolo para los bebés es completamente diferente. Y ese es nuestro objetivo. Por ejemplo, la paciente tiene que ir a cesárea. ¿Para qué? Para que la menor cantidad posible de la sangre que se va a mezclar en la placenta pase al bebé. De hecho, cuando los doctores que hacen, ¿cómo se dice?, las cesáreas, más o menos te sacan al bebé en 18 minutos. Entonces ahí no le pasó ni una bolita de sangre. La probabilidad de que ese bebé se te contagie es muy baja. Entonces es muy poco probable, pero si es que no tenemos a los niños
en el sistema de salud no recibe tratamiento a la madre, las probabilidades van aumentando y como les digo, para esos pequecitos está terrible, ¿entendido? Entonces, otras enfermedades que aumentan cuando tienes un problema de VIH, por ejemplo, aquí tienes la sarcoidosis facial, que no es frecuente y de hecho es un varón, es mucho más frecuente en las mujeres. Luego hemos dicho la leucoplasia vellosa bucal, ven como que le hubieran salido unos pelitos blancos también en la lengua, que también es característica de estos pacientitos. ¿Y qué les dije? Pneumocystis carini es su nombre antiguo. ¿Cuál es su nombre nuevo? Giroveshi. Es lo mismo, Pneumocystis giroveshi. ¿Dónde está? En pulmón, es una neumonía. Y este de aquí, el Cryptococcus neoformans, puede atacar a todo el cuerpo, pero la definitoria de SIDA, ¿cuál es? Meningitis por Cryptococcus neoformans. Con eso tienen que aprender, muy bien. Luego, la cándida va a aparecer primero en la boca, pero cuando la candidiasis avanza poquito a poquito hasta el esófago es definitorio de SIDA. Entonces, si ves una candidiasis esofágica, ¿qué tiene el paciente? SIDA. Sí, así, sin dudas ni murmuraciones. ¿Entendido? Incrementan la probabilidad de que las bacterias dañen el ángulo de la boca. Esto de la granulomatosis orofacial es que se comienza a transformar. ¿Por qué se muestran estos dibujitos? Para que si ustedes lo vean, sospechen. En este caso no son definitorios, pero hay que sospechar. Y este sí más bien es definitorio. El sarcoma de Kaposi comienza como unas manchitas oscuras que luego se vuelven violáceas, que pueden estar tanto, son varias, no es una, que pueden estar tanto en las mucosas como en la piel. Entonces este color violáceo, elevado y que son varias manchas, ese hay que mirarlo y saber qué es sarcoma de Kaposi. Entonces sabemos mucho de que los anticuerpos van a ayudarnos muchísimo, pero eso era hasta la tercera generación de exámenes. La cuarta generación, ¿qué hace? Medir anticuerpos contra GP120 y P24, porque ya podemos medir antígenos. ¿Listo? Estos también vienen en las pruebas rápidas. Este es el que vamos a hacer. Si leen ustedes, dice justo eso. El anticuerpo es contra GP120 y el que detecta el antígeno es P24. Entonces son muy buenas, pero existía, ¿qué cosa? Ese tiempo donde no puedo diagnosticar. Periodo de ventana. Entonces, en este sí tienen que saber. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de captar a todos los pacientitos que estén enfermitos. Problema de esta sensibilidad tan alta, de que se me puede pasar la mano. ¿Qué tal si mi paciente está con una infección así terrible, con fiebre, con todo, y justo ese día le hago el examen, y como hay anticuerpos por montones, se pueden confundir y darte una prueba que parezca positiva? Por eso es que se dice de que tienes que hacer 2 pruebas de estas de cuarta generación y confirmar con un Western blot. ¿Listo? El Western blot es la prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque a veces le haces este y dio positivo, pero esperas a que se le pase la neumonía que está sufriendo la pobre criatura, regresa en 2 semanas ya sanito, recuperado, y la prueba esta vez da negativo. Entonces, ¿qué pasó? Se nos pasó la sensibilidad. Esas cosas pasan, pero es mejor a que se te escape un paciente con SIDA. Porque ustedes ven aquí, la especificidad es esa precisión, ¿no es cierto? Entonces, 2% de los pacientitos que me dan positivo, ¿tienen algo? No, no tienen nada de SIDA. Entonces, preferible captar mayor gente, más sensibilidad. ¿Para qué? Para que no se nos escape nadie, ¿entendido? Entonces hemos dicho que los antígenos se pueden detectar con transcriptasa reversa, es decir, la transcriptasa es parte del genoma, ¿se acuerdan? Y se le puede hacer una PCR. Esta es la mejor que existe. Pero, acuérdense, no se hace el primer día. ¿Por qué? Porque puede hacer que el paciente se confíe. Y esta de aquí es la que utilizo para el conteo de carga viral. O sea, que a mi pacientito le voy a tener que hacer eso periódicamente. Y el cultivo no se utiliza mucho y, como les había dicho, la PCR va a ser nuestra pruebita para carga viral. Entonces, ¿cómo cuento carga viral? Por PCR. Entonces, ¿qué es el Western blot? ¿Se acuerdan de todas las proteínas que les conté? Muy bien, las ordenamos por peso molecular. Se utilizan más de 30 proteínas y las pegamos en estas cintitas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mezclarla con el suero del paciente. Por lo tanto, ¿qué estoy buscando en el suero? Anticuerpos. ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, la P27 que regulaba la velocidad con la cual se iba a infectar, la GP160, la GP120, todas esas las pongo en fila? Entonces, ¿qué digo? Si es que tengo si tengo anticuerpos contra 2 proteínas estructurales y una de las enzimas, ya es diagnóstico. Pero en algunos casos, ¿a qué me refiero con eso? Porque
De esta forma, hay pacientitos que te salen con 6 bandas, o sea, y hay quien te va a dudar que el paciente tiene VIH, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí va a cambiar de acuerdo al lugar donde estés. Por ejemplo, en África, donde sobre todo tenemos el VIH tipo 2, con 2 bandas es suficiente. Aquí, no, aquí pedimos 3 bandas, ¿listo? Para que sea más fidedigno el diagnóstico. Entonces, una vez que tienes el diagnóstico, ya le vas a hacer PCR para buscar cuántos millones tiene. En el Perú todavía tenemos un problema de que sabemos que hay muchas personas contagiadas, pero se ha calculado que hay entre 4 y 7 personas que no saben que están infectadas por cada persona que hemos diagnosticado. ¿Eso es un horror o no? Es un horror, porque si tienes uno diagnosticado, tenemos miles de diagnosticados. Hay que multiplicarlos por 7 de los que están infectados y todavía no se han enterado. Por eso es muy importante las campañas de VIH. Por eso todos ustedes, no, mentira, la mitad de ustedes va a ser sometido a prueba y como siempre, como todos buenos angelitos, siempre sale negativa, no se preocupen. Tenemos todo, ya vamos como 8 años haciendo lo mismo y seguimos manteniendo nuestro récord en 0, ¿sí? O sea, que han demostrado que son unos angelitos inmunológica, ¿no es cierto? Que desquicien a uno en otros ambientes no importa. ¿Listo? Tenemos pruebas fehacientes durante los últimos 8 años de que son unos angelitos, ¿no es cierto? Ahora, no sé si me vayan a romper eso, pero bueno, tienen derecho a hacer lo que sea. Normalmente hacemos esta prueba y tenemos la de 4ª generación. Y entonces, ¿cuál es lo que sucede? De que cuando se hizo pues el modelo estadístico, dijeron, son 1.000 pacientes con diagnosticados, entonces simplemente dijimos, hay que continuar el tratamiento, hay que continuar la concientización, hay que continuar el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con las criaturitas del primer año? Ponerle los dibujitos más feitos que existen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se tienen que asustar o no? Pobre que no los asusten, ¿ah? Muy bien, algunos de ustedes van a ir esta semana y los otros van a ir la próxima semana porque tienen que hacer varias charlas. Así que, recuerden, el objetivo es concientizar a los peques de primer año. Entonces, miren ustedes, ¿para qué es este dibujito? Miren ustedes, en la pandemia se supone que el VIH disminuyó, pero disminuyó realmente. No, lo que pasa es que no podían los pacientes ir y no se hacía diagnóstico, entonces otra vez está subiendo. Estos son los datos hasta el año pasado, 2023, pero todavía no termina el año, así que suponemos que va a seguir aumentando eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cada vez más campañas. En esta que se está realizando la comparación entre hombres contagiados versus mujeres contagiadas. ¿Y cuál es el problema de estos varones que están contagiados? Que la mayor parte de varones se han contagiado por otros varones. La edad en que más se contagia uno está entre los 25 y los 30 años. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer la concientización para que entre más rápido aprendan que esto es peligroso. Vean ustedes, por vía sexual, la mayor parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque todavía existe la vía parenteral. La rojita, que es bien poquito, le pasa a ¿quiénes? A los pacientitos que comparten agujas porque son drogadictos, a las criaturas que se pinchan en el hospital, ¿no es cierto? Y no avisan, porque si avisan que les he dicho entran a tratamiento y no se contagian, y las transfusiones. Lamentablemente en el país, en el acumulado, tenemos un caso completamente vergonzoso de un paciente en periodo de ventana que donó. Y como ese día no estábamos con suerte, utilizaron la bolsita para transfusiones neonatales. La bolsita tiene 500 mililitros y una transfusión neonatal es de 10 a 30 mililitros. Fueron entre 5 y 8 niños que tuvieron que entrar al programa de diagnóstico, buscar a los padres y resultó que ninguno de los padres había contagiado a los bebés, sino que había sido por la bolsa. Desde entonces se generó un protocolo en ese hospital en el cual primero se hace NAT, que les encanta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del NAT? Amplificación de ácidos nucleicos. Es una PCR elevada, carísima. Primero se les hace el NAT y solo si es que aprueban se les llama a donar. ¿Listo? Entonces, pero sí, nos ha pasado una vez, con una vez es más que suficiente. Entonces, por eso las unidades actualmente no se liberan. Y si es que el paciente tiene si tú le preguntas cuántas parejas sexuales ha tenido el último mes y mueve la pestaña y dices no, regrese cuando esté seguro de que está haciendo con su vida. ¿Por qué? Porque es preferible rechazar a un paciente para donación a que se nos contagie. Nos pasó una vez en la vida, lo reconocemos y no ha vuelto a pasar, de eso ya han pasado como 8 años. Del último,
porque más antes sí pasaba más porque las pruebas de VIH no eran tan menos entendido, pero aquí este 4% que es el acumulado no sabe dónde se contagió, o sea, no sabe qué pasó, o sea, es la versión del Espíritu Santo. Entonces, por eso les digo, el paciente no se va a acordar de todas las relaciones sexuales. Los niños insurrectos que tienen complejo de, ¿qué les he dicho?, de bella durmiente, no se van a acordar cuántas veces se han clavado en su vida, ¿verdad? Por eso, si es que se clavan su dedito, hay que ir. Muy bien, entonces, y esto es lo que les decía. ¿Qué es lo que pasa? En azul tenemos quienes se contagiaron por tener, hombres que se contagiaron por tener relaciones con hombres. ¿Qué es lo que sucede? El semen tiene un alto contenido de carga viral, mientras que la secreción vaginal tiene un contenido mucho menor. Entonces, ¿quién es más probable que contagie? El varón. Entonces, cuando el varón tiene relación con una mujer, le va a contagiar. Pero si es que el varón tiene relación con otro varón sin tener barreras ¿cómo se dice?, métodos de barrera, es mucho más probable que se contagie. ¿Listo? Entonces miren aquí, quienes se contagiaron de mujeres es un porcentaje menor, y de todas maneras hay que tener en cuenta que la población, sobre todo, es más frecuente que los varones tengan relaciones sexuales tanto con otros varones como con mujeres. ¿Listo? Entonces hay que estar conscientes de esta realidad. ¿Para qué? Para poder aconsejar al paciente. ¿Listo? Sobre todo, por eso se incentiva que los varones utilicen los preservativos, porque en el caso de las mujeres, ¿de quién se contagiaron? De otro varón. Pero con los años ha ido incrementando la cantidad de mujeres que tienen relaciones tanto con varones como con mujeres, y también se han generado los casos de mujeres que se han contagiado de mujeres. O sea, ¿todo el mundo puede contagiar? Sí, ¿cierto? Entonces, esto es importante explicarle a los pacientes. ¿Por qué? Se les ha asociado a los varones que tienen relaciones sexuales con varones con promiscuidad, pero más que todo es cuestión de que tengan acceso, ¿no es cierto? Si tienen acceso a la información, vamos a disminuir estos números. Estamos viendo que en Arequipa, tenemos, como se dice, siempre casos de, esto es VIH y SIDA. ¿Listo? Entonces, en el año 2022 se incrementó los casos de SIDA, pero ¿qué pasa? En 2020, en 2021 no se atendió los consultores al 100%, entonces no se diagnosticó. Sin diagnóstico no hay tratamiento, sin tratamiento la progresión así es mayor. ¿Listo? Y aquí estamos viendo los casos por infección por VIH que están yendo en aumento. ¿Por qué están yendo en aumento? Porque nos hemos tratado de poner al día con diagnosticar a todos los pacientes, ¿no es cierto? Tenemos ya el hecho, tenemos tanto VIH como SIDA, y tenemos que promover que sería ideal que los pacientes que utilizan jeringas, ya sea por drogas legales o ilegales, no las reutilicen. ¿Listo? Es importante esto, el uso de los preservativos para los varones y los protocolos de diagnóstico para los pequeñitos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué vamos a dar de tratamiento? 1. Inhibidores de la transcriptasa. Este es imperdonable. Sidobudina. Acrónimo AZT. Jóvenes, ya no ponemos sidobudina. No escribimos. ¿Por qué? Por el dichoso Google. Si ustedes pueden ir a googlear para qué sirve la sidobudina, medio planeta puede también. Sí, ¿no es cierto? Entonces por eso utilizamos. Es mucho más difícil que encuentren la AZT. Y eso viene de sus siglas de la bioquímica. Los inhibidores de la proteasa me parece que no tienen que aprender actualmente ninguno de estos, pero sí se los van a hacer aprender en farmacología para que los utilicen en infectología en 5º año. Y los inhibidores de la integrasa. Entonces, ¿cuáles utilizo? Pues los 3 juntos, normalmente, ¿listo? El inhibidor de la transcriptasa reversa, de la integrasa y de la proteasa. ¿Cuál es el más famoso, más famosísimo, famoso de todos? Sidobudina o AZT. Es imperdonable. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hace la sidobudina? Inhibe la transcriptasa reversa divina. Ahora, los inhibidores de la fusión, como les digo, no son muy buenos, pero sí se utilizan en ciertos protocolos y eso van a aprender en infectología. Y hemos hablado de la prevención. ¿Cuál es la prevención más importante que le tienen que decir a los pequeñitos de primer año? La abstinencia, ¿no es cierto? Porque si no están haciendo nada, ¿qué probabilidad de que se contagien de nada? ¿No es cierto? ¿Eso sí es 100% seguro o no? ¿100% probable? No, pero bueno, sí, entonces ahí están. Esto de evitar la promiscuidad sobre todo es ¿por qué? Porque en la versión ideal del mundo, y eso me gustaría mucho que lo digan en sus charlitas, en la versión ideal del mundo, cuando uno tiene una pareja sexual, los dos tendrían que tener la libertad de decir,
La última vez que me hice los exámenes de VIH, sífilis, de todos los que van a exponer, fue tal fecha. Generalmente tienen validez de 1 a 2 años. Para el personal de salud tienen validez de 1 año. ¿Cuándo fue la última vez que todos nosotros, todos los profesionales de salud, pasamos eso? Marzo de este año. ¿Listo? Entonces, lo ideal sería que la otra persona también diga, ay, así, yo me hice los exámenes tal fecha, tienen como 5 años. No, pues no, hay que repetírselos. ¿Para qué? Para que exista esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad. Pero ya les he dicho, eso es la versión ideal del mundo, ¿cierto? Donde estas cosas se discuten, se conversan, se asiste al consultorio donde dan los métodos para evitar infecciones y también evitar embarazos de forma gratuita. Solamente hay que escuchar la charla, nada más, ¿cierto? Ahora, sobre los tatuajes y los piercing, sobre todo eso sucede cuando el material se rehúsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé qué tan confiable sea una esterilización que no la realiza una enfermera en un hospital. Pero bueno, todos ustedes tienen, la mayor parte de ustedes cada vez que les aconsejamos sobre los tatuajes nos dicen, no, es ¿cómo se dice? Es estéril, es nueva. Ya, muy bien. Entonces yo les respondo lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha revisado las cintas de esterilización, el protocolo? Porque nosotros para medicina tenemos protocolo de esterilización del más alto nivel, donde dice que sí, 100% que esta aguja no tiene nada. Además, no me van a decir que la Brown, que es una de las más famosas que hace nuestras agujas, también hace las agujas de tatuaje, ¿verdad? Entonces, por eso, dice, era un empaque nuevo. Sí, ¿qué tenía el empaque? Ni una letra, ni una raya, nada. No puedo creer que los engañen tan fácil. Todavía dicen, no, es que la aguja es nueva. Ya revisó el protocolo de cuál es la norma que han utilizado para esterilizar eso. Si ven nuestras agujas, ahí atrás tienen 20.000 letritas y una de ellas es nuestro protocolo. Se utiliza doble protocolo que sea viable para tanto la norma americana como la de la Comunidad Europea. ¿Sí? Entonces, ahora cuando quieren discutirle, por favor, a la doctora Noemí, que es a la que les sabe discutir esto, díganle, doctora, sí, cuando me hicieron el tatuaje yo revisé la parte posterior y habían esterilizado las agujas con la norma de la Comunidad Europea y para contradecir solamente la doctora Narendra, sí, la Brown también hace agujas de tatuaje, ¿listo? Entonces, con este caso, yo creo que vamos a tener una discusión un poquito más, ¿cómo se diría? Informada. Ahora, vayan y busquen, si la Brown hace agujas para tatuaje, me tendré que callar y utilizaré la siguiente, no importa, averiguaré quién es la siguiente compañía, ¿sí? Muy bien, entonces hemos dicho que muchos pacientitos que tienen que ponerse inyecciones a veces utilizan la misma jeringa, pero obviamente si es que no van a compartirla con otra persona hay menos riesgo. Jóvenes, esto de los objetos personales, ya les he dicho, los corta uñas, las afeitadoras son objetos personales porque pueden contener gotitas de sangre y eso no se debe utilizar, no se debe intercambiar porque existe un riesgo menor. Hemos dicho que en nuestro país toda la sangre que se utiliza es tamizada y por eso ha disminuido muchísimo el problema, ¿cierto? Pero la verdad, ¿saben qué? La hepatitis B es mucho más contagiosa que el VIH, ¿listo? Entonces, por eso, como las campañas son semejantes, tratamos de hacer énfasis en los dos. ¿Para qué? Para que el paciente tome conciencia. En el caso de ustedes, ¿de qué les tengo que hacer tomar conciencia? Cada que se clave en su dedito, bueno, ya la mano, el pie, porque también se clava, no sé cómo se clavaron la pierna la vez pasada, no importa. Cada vez que se clave en cualquier parte de su anatomía o humanidad, ¿qué hay que hacer? Avisar, ¿no es cierto? Por favor, porque la vez pasada también me ha salpicado líquido amniótico al ojo. Entonces, hay que iniciar todo el protocolo. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, ya ustedes hagan caso, ya hagan el protocolo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar ahora con corona, que es el siguiente caso clínico, ¿no es cierto? Ustedes ya deben estar aburridos del coronavirus porque se los contamos todos los días, todas las veces, pero el coronavirus es mucho más antiguo que la pandemia del COVID. El coronavirus de tipo A ha existido y les ha causado resfriados a ustedes por la eternidad. Ahora, pero el problema ¿cuál es? De que el SARS-CoV-2, que es el nuevo nuevecito de paquete, que causó la pandemia de COVID-19, al ser diferente de los otros coronavirus, no tenía anticuerpos cruzados y por eso a pesar de que les ha dado resfriados, porque los coronavirus tradicionales, los alfa, y sobre todo, son responsables del resfriado. ¿Alguna vez han tenido alguno de estos coronavirus? Sí, pero ¿cuál es la diferencia de estos coronavirus? Que no pueden pasar de la naricita. Ahí está la gran diferencia. En cambio, estos nuevos sí son un draft. El MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son la nueva generación que ya se pasaron 3 años. Entonces, ¿qué tenemos? ARN con una cápside helicoidal y embol
TURET. Por lo tanto, la proteína de la espícula, OS, fue la más famosa porque esta es la que se utilizó para las vacunas, con el objeto de neutralizar el virus. Y esto sí nos funcionó, gracias a Dios, aunque la vacuna tiene muchos problemas que ver, ¿no es cierto? ¿Dónde es que se une el SARS-CoV-2? La proteína S tiene como receptor, eso tienen que saber, al receptor de la ECA. ¿Qué es la ECA? La enzima convertidora de angiotensina. Y a ustedes les parecerá que no es muy importante, pero tiene receptor de enzima convertidora de angiotensina en todo el tracto digestivo, todo el tracto urinario, hay algunos en sistema nervioso y sobre todo el lugar estrella es pulmón. Pulmón tiene la mayor cantidad de receptores ECA y por eso fue que el SARS-CoV-2 no fue un resfriado, fue una neumonía, ¿cierto? Aquí ya les he explicado la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso también el SARS-CoV-2 es un problema, porque no va a afectar a un solo aparato o sistema, sino a un gran conjunto de órganos y mayor probabilidad de que se produzca falla multiorgánica, porque también tiene receptores en corazón. Entonces ahí, completamente arruinados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tratar de replicarse. Pero este virus no le interesa guardar las apariencias. Esta celulita, por este propio virus en replicación, va a ser destruida y la va a lastimar, y por eso también hay una gran inflamación, porque la celulita pide socorro, viene el sistema inmune y se comienzan a pelear mal a los gritos, y por eso la reacción del sistema inmune es lo que generaba parte del daño. O sea, aquí el problema fue que el SARS-CoV-2 es agresivo y ataca a las celulitas. Entonces el sistema inmune dice, ah, no, así no es conmigo, y comienza a atacar al SARS-CoV-2 y se dan una pelea así brutal que se llama tormenta de citoquinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hemos pedido que aprendan la citoquina, las monocinas? Sí, ya todo eso. Ahora, multiplícalo por 10. Y entonces es una desgracia. ¿Por qué? Porque el propio sistema inmune está generando parte del daño. Y por eso fue que la dexametasona, ¿ya les enseñaron qué hace la dexametasona? ¿No? ¿Ustedes no les han enseñado? Muy bien, apunten. La dexametasona apaga, eso deben haber hecho inmunología, no. Apunten más. La dexametasona apaga el sistema inmune momentáneamente, actúa sobre NF-kappa beta inhibiéndolo, pero no de manera permanente, gracias a Dios. Y por eso es que genera una disminución del sistema inmune marcada. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema inmune está enloqueciendo, ya se pasó 3 pueblos, entonces había que calmarlo. Por eso, en este caso, la dexametasona sí ayudó. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Jóvenes, del virus, los virus... Generalmente los virus que se contagian muy fácil no tienen mucha mortalidad, pero existen algunas excepciones. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en los virus jóvenes? Esta pandemia no es la única que se ha producido en este siglo, ¿listo? Es la única que ha alcanzado proporciones épicas, pero jóvenes, un virus les va a dar un susto en algún momento de su vida, pero ustedes son bastante jóvenes, de repente 2 o 3. El anterior susto que tuvimos fue el Hanta, que no está aquí. El hantavirus fue en 2001 y dijimos, no, en esta ya la palmamos, ya morimos todos, pero se autolimitó. Antes de ese, el susto de muerte que nos dio en el 98 fue el ébola. Miren ustedes, el porcentaje total de muerte es 63%. ¿Qué significa? Si se contagian 3 compañeritas, se me mueren 2. Vamos a salvar a la cinta de Emily en este caso. ¿Pero para qué? Para que la señorita Emily nos done anticuerpos. En el primer brote de ébola que hubo en el pueblo donde se descubrió, la mortalidad fue 92%. ¿Quiénes sobrevivieron? Unos cuantas personal de salud a quienes les extrajimos los anticuerpos y de esa forma se trató de controlar. Por eso es que el ébola no ha... Pero jóvenes cuando... De hecho, hicieron una peliculita que se llama Epidemia, no sé, una cosa así, donde todos están vestidos de amarillo y la chica se clava su dedito también. Esa fue por el ébola, porque dijimos, no, en esta sí ya morimos todos. Pero no. Como murió mucha gente, se autolimitó. Y entonces, ¿nosotros qué? Porque ustedes dirán, doctora, pero aquí es 4% de mortalidad para el SARS-CoV-2. ¿Por qué tanto show? ¿Por qué encerrados? Por la cantidad de contagios. ¿Listo? La cantidad de contagios desbordaron todo. Entonces, muy bien. El modelo, lo que nos dio miedo de la pandemia de COVID-19 es que su hermano más reciente, el MERS, que se había generado por el contacto con camellitos en el Medio Oriente, tenía una mortalidad de 34%. ¿Dónde está la mortalidad de menos? Letalidad. 34%. O sea, de mis 3 niñas infectadas, ¿cuántas me murieron? Una. 1 de cada 3 infectados está fatal. Y dijimos, si que es su hermano,
este es su primo, este que es su primo, tiene una mortalidad parecida, ya fuimos. ¿Por qué? El susto anterior fue en 2002 con el SARS-CoV-1. Este SARS-CoV-1 tuvo una mortalidad de casi 10%, pero este no pudo pasar a muchos países. No sé si se acuerdan, esta epidemia de SARS fue muy sonada. ¿Por qué? Porque cerraron un montón de aeropuertos en todo lo que era Japón, Corea y China, pero de ahí no pasó y por eso fue que no se hizo mundial. ¿Por qué no se hizo mundial? Por el RO. El RO de este, ¿qué cosa es el RO? La capacidad de contagiar. El RO de este está como la gripe. ¿Listo? Que una persona se enferma y le contagia a 3. ¿Listo? El COVID, el SARS-CoV-2 para la epidemia de COVID-19 llegó a un RO de 8. O sea, una persona se enferma y se contagian ¿cuántas? 8. Pero ¿qué es lo que sucede? No todos tienen la misma sintomatología. Entonces, quienes tienen la sintomatología chiquita van por ahí contagiando a medio mundo, pero siguen contagiando. Y entonces, por eso fue que se murió una cantidad brutal de gente, porque el contagio, el RO, fue demasiado alto. Y ahí sí nos arruinamos. Por suerte no tuvo una mortalidad tan alta, sino ya habíamos visto. Entonces, este de aquí, el número de casos, los 695 millones, sí, jóvenes, es más o menos una séptima parte del planeta, pero no se tiene confianza en esta cifra. ¿Por qué? Porque la gente que sintió que tenía gripe y se quedó en la casa porque no tenía que salir ni nada, y ni siquiera le dio ganas de ir hasta la farmacia a comprarse la prueba de diagnóstico, y como no estaba muy grave, no tuvo que ir al hospital, no se contabilizó dentro de esto. ¿Quiénes están contabilizados aquí? Quienes llegaron al sistema de salud. ¿Y por qué vas al centro de salud? Porque te sientes fatal o porque tienes que pedir el descanso médico porque trabajas. ¿Y eso le sucede a todo el mundo? No. Entonces, mucha gente no está diagnosticada, pero las muertes sí son seguras, jóvenes. Perder 6 millones de personas en 2 años es mucho, porque estas muertes son adicionales a la muerte natural. O sea, esto de aquí solo se está contando lo que se murió por COVID, y por eso fue un problema muy serio. Este problema ya está bastante controlado, ¿no es cierto? Y el problema fue de que muta muy rápido. ¿Listo? Y por eso ha generado una gran cantidad de variantes que les vamos a hacer aprender, porque la última que estábamos tratando de aprender es la Omicron, pero la Omicron, que también tiene gran capacidad de mutaciones, ha degenerado en la Aedes. Está más abajo acá. No está la Aedes. Chicos, bueno, más abajo vamos a encontrar la Aedes. O sea que muta cada que le parece. Y entonces, como habíamos dicho, la capacidad de contagiar era muy alta y al comienzo íbamos monitoreando. Comenzamos con 1 a 4, o sea, una persona se enfermaba y me contagiaba a 4 más, pero luego llegó hasta 1 en 8, o sea, una persona se contagiaba y me contagiaba a 8, o sea, una brutalidad, muchísimo más que el resfriado común. Entonces, eso fue lo que llegamos a concluir. El paciente que tiene una fiebre alta, tos seca y fatiga, lo estábamos sospechando de que se había contagiado de SARS-CoV-2. ¿Qué se añadió? Esto, la pérdida del olfato. Algunas personas todavía no han recuperado el olfato al 100%. ¿Cómo se llama la pérdida del olfato? Anosis. Entonces, con eso dijimos ya. Pero ustedes se dan cuenta, doctora, ¿hay síntomas de los pies a la cabeza? Sí. Porque hay una gran cantidad de receptores. Entonces, aquí vienen las pruebas. En primer lugar, ¿qué les había dicho de la PCR? La PCR es la que tiene el periodo de ventana más cortito, ¿no es cierto? Y entonces, como ustedes se dan cuenta, en cualquier momento una PCR te puede diagnosticar. Pero también nos interesa esto de los anticuerpos. Y por último, aquí no está, pero nos interesa sobre todo la detección del antígeno. ¿Qué antígeno buscábamos? La espícula S, generalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen antígeno, la espícula S, nadando en ustedes, ¿de dónde lo sacaron? De un SARS-CoV-2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los anticuerpos demoran un poquito más, la IgM es la primera que aparece, obviamente, pero puede tardar hasta 1 semana en aparecer. Entonces, miren ustedes, 7 días con esta persona contagiándola a medio mundo no me conviene. Entonces, lo mejor de todas maneras es la PCR, lo siguiente es la detección del antígeno. Vamos a hacer la detección del antígeno en la práctica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuevamente hemos tenido casos, aunque no han sido tantos como la vez anterior, y no se ha reportado nueva mortalidad exclusivamente por COVID. Generalmente los pacientes que murieron fueron aquellos que tenían otras enfermedades a la cabeza, hipertensión y diabetes. Hipertensión, obesidad y diabetes. Entonces, actualmente tenemos la vacuna, no está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos que son como el resfriado que se transmite por aire? La vigilancia. ¿Por qué? Porque a ustedes ¿se han tomado ustedes alguna vez la temperatura cuando les da resfriado? Si lo han hecho se van a dar cuenta que no llega hasta 38. El resfriado no te da fiebre, porque ya les he dicho que la definición de fiebre está en 38.5. Si quieren hagan la prueba, si ustedes se resfrían
resfríen, tómense la temperatura, cuando sientan peor, no llegan a 38.5. Entonces, por eso dijimos, si tiene fiebre, un cansancio terrible y dolores musculares, ese pacientito debería ir a saber cuál es la causa de este problema. No vaya a ser que sea un nuevo brote, para detectarlo, aislarlo y hacerlo descansar y estar al continuo con lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque estos síntomas se parecen mucho a los de la gripe, que ahorita vamos a ver. Entonces, se puede tomar la muestra en orofaringe, pero mejor es en la naricita, que parece que le están pasando el hisopo hasta el óvulo frontal, ¿no es cierto? Y otra vez, esta vez lo van a hacer ustedes, ¿cierto? Ustedes van a introducir el hisopo, porque dicen, no puede hacerlo más suave, para que, a ver si se puede, ¿listo? Porque hay que tocarla, nasofa. ¿Cómo van a aprender? ¿Sí? Con el paciente así, asesinándolo, no, tienen que aprender ustedes. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces hemos dicho de que se generaron una gran cantidad de vacunas. Definitivamente es muy cierto que habría que conversar realmente qué tan buenas fueron estas vacunas. Ahora, ¿dónde está el detalle? Hay dos cosas. Lo que es ideal para una persona, y el problema de que todo el mundo estaba encerrado y había gente que se moría por montones y los hospitales estaban colapsando, ¿no es cierto? Entonces uno es la idoneidad de la vacuna y el otro es el problema de salud pública, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de la salud pública, la vacuna estuvo divina, cualquiera. ¿Listo? Sí, yo sé que les dio fiebre, les dolió hasta el alma. Yo fui un caso de RAM por vacuna porque yo estuve en el estudio piloto. ¿Listo? Y se me puso el brazo totalmente morado y tuve que tomar medicamento, rojo nada más. Sí, solo se echó unos cuantos centímetros, cosas. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, o sea, sí, la vacuna duele, fastidia, pero el hecho de que se estuvieran muriendo las personas y que no te alcanzara el oxígeno y no te alcanzaran los hospitales, desde el punto de la salud pública, escogemos la vacuna. Ahora, la vacuna estuvo divina, perfecta, maravillosa. No, por eso hay como 4 o 5 versiones. Y ahora lo que se está tratando es de que la vacuna más segura, sobre todo la que es bivalente, porque tiene más que solamente la espícula, porque hemos dicho que la espícula muta, se mantenga en el cronograma. Por ejemplo, ahorita es obligatoria para toda mujer gestante. ¿Por qué? Porque si es que una gestante se te da con COVID, eso sí se va a estar fatal. Y también se está tratando de estandarizar para el personal de salud y las poblaciones vulnerables, que son los extremos de la vida. Posiblemente pronto vaya a implementarse para las personas jóvenes y tengamos que vacunarnos también igual que la influenza. Porque sobre todo ustedes van a terminar vacunados. Por eso es muy importante ver esto. ¿Sí? Se generó una vacuna muy rápido, sí, algunas cositas de seguridad se pasan, pero desde el punto de vista de la salud pública, la vacuna que hizo, disminuir la gravedad. La gente se seguía infectando, sí, pero los casos ya no eran tan graves. Desde que apareció la vacuna, la posibilidad de morir y terminar en UCI es que cayó dramáticamente. UCI es un lugar muy especial y es muy difícil sobrevivir a UCI y además es muy caro. Jóvenes, una UCI en este país cuesta de 4.000 a 20.000 soles el día. ¿Listo? Ni hotel de lujo, porque dijeron, ¿por qué no hay más UCIs? Porque son carísimas. ¿Listo? O sea, carísimo, o sea, las UCIs del Estado, las más económicas, las más, ¿cómo se dice?, las más accesibles, son a 4.000 soles el día. ¿Listo? Y las caras, a 20.000, las otras ya son prohibidas. No vale la pena más. ¿Listo? Entonces, es muy importante ver que la vacuna sí sirvió en la vida real y ahora que estamos viendo de que la mortalidad se ha estancado, ya no se ha vuelto a ver más muertes por COVID, pero no podemos, ¿cómo se dice?, estar desatentos a las noticias de problemas virales, porque los virus, ya les he dicho, no tienen tratamiento específico. ¿Y cuál es el único destino de una celulita infectada por un virus? Morir. O la mata el virus o la mata el sistema inmune. Por eso es que uno se siente fatal en el resfriado o no. Y ni siquiera se siente. Es terrible. Pues como les he dicho, no han incrementado las muertes en el país, tampoco han incrementado los contagios, y es muy importante tener en cuenta que la hospitalización en estos casos es muy importante, pero si es que se descontrola la situación en cualquier virus, este es un modelo, o sea, que se les está enseñando. Si otra vez hay un problema con un virus, hay que tratar de actuar lo más rápido posible antes de que se nos descontrole el hospital y otra vez esté hecho todo una desgracia, ¿no es cierto? Y aquí está, la variante Eris, la última que se identificó el año pasado, pero
el virus va a seguir mutando y lo más probable es que se convierta en un problema estacional. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En todo lo que es gripe, resfriado, el distanciamiento y las mascarillas. ¿Por qué nos debemos poner mascarilla cuando estamos resfriados? Porque cada que hablas, los virus van saliendo, cada que estornudas, salen más y cada que toses, van más lejos. Entonces, si no se puede uno quedar en la casa, porque claro, quien está resfriado ni siquiera se pone mascarita, ¿no es cierto? Está estornudándole a medio mundo, pero el resfriado no es tan grave como esto, pero se parece. Entonces, por eso es muy importante mantener todos los cuidados necesarios y sobre todo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa les he enseñado que no parece que tuviera nada que ver? Lavarse las manitos. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo que lavarse las manitos? Claro. ¿Por qué? Porque las manitos guardan el virus. ¿Y qué les encanta a ustedes hacer con sus manitos? Claro, frotarse toda la carita como si fueran ping-pong, pero sin jabón. Y así es como se contagian de un montón de cosas. Por ejemplo, muchas personas se contagian de resfriado así. Agarran las cositas que están sucias y se frotan el ojito y el virus ingresa por la conjuntiva. Y se dicen, pero si nadie me estornuda, no necesitan estornudar, que tú colaboras con el virus solito. ¿Cierto? Por eso, y en este caso de los virus sí es un poquito más difícil saber de qué lado está. Sobre todo cuando está agarrando la cara, ¿verdad? Me quedará la duda para siempre. Muy bien. Jóvenes, normalmente nosotros aprendemos las enfermedades, pero ahora, o sea, para la eternidad les va a quedar la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades son causadas por virus? Pero ahora es necesario, como parte de su aprendizaje de ciencias básicas, que aprendan qué cosa es las familias. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que tratamos de prepararnos para cuando el siguiente virus les malogre la vida. ¿Listo? Entonces, por eso es de que tratamos de que su pensamiento sea ir a mi libro. Sí, eso me encantó de varias películas. De que apenas hay algo raro, dicen, ¿dónde está el libro? Y sacan el libro y dicen, a ver, esto se parece a tal cosa, puede ser tal cosa, han dicho que es de tal familia, para saber qué más o menos. ¿Por qué? Porque los virus suelen ser nuevecitos de paquete, o sea, no sabemos ni cómo se llaman, hay que ponerles desde el nombre. Entonces, muy bien, van a aprender una cosa, pox. ¿A qué nos referimos cuando decimos pox? Algún tipo de viruela. ¿Listo? Pox. Entonces, si yo les dijera, ¿qué significará monkeypox? Muy bien, eso es lenguaje común. Viruela del mono es lenguaje común. Para un médico es viruela símica. Doctora, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. El otro suena más bonito. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa pox para todos ustedes y para la eternidad? Viruela. Estos son virus DNA que se van a meter al citoplasma y van a comenzar a reproducirse. Miren ustedes esa bola, ¿ven ese grano rosado? Son los virus encapsulados dentro del citoplasma de la celulita y estos se llaman cuerpos de Guarnieri. Entonces, eso los caracteriza a todos los pox virus que son una familia grande. Entonces, tienen diferentes géneros. Muy bien, este de aquí se llama Mulisipox virus y que va a generar el molusco contagioso. Moraleja, la enfermedad llamada molusco contagioso se origina de un virus, que para microbiología hay que saber que pertenece a la familia Poxvirus. Este molusco contagioso se transmite por vía sexual y lo más importante es de que es un domo con un puntito al medio. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque cuando ustedes miren y dicen, ¿se parece a cuál de los tictes que les conté? Pero si tú lo miras y tiene como un huequito, como si le hubieran puesto un lapicero para que se hunde el medio, dices, no, esto es molusco contagioso y hay que tener mucho cuidado, porque si tú agarras a ese paciente te contagias. De hecho, vamos a ver ahorita la viruela símica o viruela del mono. Muchas de las personas que sufrieron fueron el personal de salud. ¿Por qué? Por no atender a los pacientes con huastes, sí, porque una de las formas más fáciles de contagiar es el contacto sexual, porque el contacto es directo entre células, pero cualquier tipo de contacto directo puede ser. Entonces, primer poxvirus, molusco contagioso, ¿no es cierto? Y es muy frecuente en los niños, sobre todo cuando los adultos los agarran sin haberse lavado las manitos. Y entonces, ¿qué hay que aprender? Esto. ¿Ya lo vieron todos? Una pápula elevada con centro de PRI. Mira, parece un domo con un puntito hundido. Forma más fácil de contagio, vía sexual. Pero, muy bien, ese fue el primero. Segundo género, ortopoxvirus. Tiene un montón, hay que aprender de los tres últimos. Pero, ¿por qué hacemos hincapié en esos? Esos generalmente vienen de animalitos. El buffalo pox y el virus cowpox van a venir de animalitos, sobre todo que están libres. Entonces, sobre todo si uno va a lugares
como la sabana, ver cosas así, o si no son guardabosques y cosas así. Eso de aquí sí es obligatorio. El virus monkeypox se originó en los monitos, pero actualmente el traspaso es mucho más fácil entre los humanos. ¿Cuándo fue que se inició el traspaso así? En 1950. Y desde ahí se ha hecho internacional y es muy fácil pasar por contacto directo. Y en este caso hubo complicaciones que mandaron al paciente a UCI y por eso el paciente falleció, por eso tenemos que limitar. Por eso es que ha sido hace poco también un momento de emergencia, porque tienes que aislar al paciente. Como les digo, generalmente se contagia mucho más fácil por vía sexual, pero puede ir contagiando a medio mundo. Este es el virus de la vaccinia. No, primero vamos a hablar del virus de la variola. El virus se llama variola y la enfermedad se llama viruela. ¿Por qué? Porque nos gusta incordiar. Solo por eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el virus? Variola. ¿Y la enfermedad? Muy bien. La viruela es uno de los casos típicos de que la vacuna es muy efectiva, sino que la viruela tenía una alta mortalidad. De hecho, le van a preguntar a los papás. Los pacientes que sobrevivían de viruela se quedaban con toda su carita marcada, les decían fieros. De hecho, hay algunas señoras y varones que todavía tienen ese apodo, esa es la hija de la fiera. ¿Por qué? Porque quedaban tantos huequitos que les ponían de apodo eso, pero esos eran los pocos que sobrevivían. Entonces, como era un virus tan terrible, dijeron, ¿qué hacemos para salvar a las personas? Agarrar a su primo, ¿listo? Y ponerlo como vacuna. Este virus se pasaba fácilmente de las vaquitas, sobre todo por contacto, y generaba una enfermedad que tenía las manchitas, las pápulas parecidas a las de la viruela, pero el paciente no se moría. Entonces dijeron, qué raro, ¿cómo es que le salen pápulas de viruela y no se muere? Entonces se dieron cuenta que era otro virus y se les ocurrió la idea más maravillosa. Dijeron, vamos a usarlo de vacuna. Y como no tenía nombre en esa época esa enfermedad, le pusieron vaccina, que significa vacuna. O sea, tenemos un virus que se llama vacuna. ¿Por qué? Porque lo utilizaron como vacuna para la viruela. Entonces, actualmente hay vacuna contra la viruela. ¿Qué contiene la vacuna contra la viruela? El virus vaccinia. O sea, tenemos una vacuna con virus vacuna. Sí, ya les he dicho. Esta sí fue por incordiar, pero bueno. Entonces, ¿por qué sí decimos esto? Porque cuando ustedes buscan esto, dicen, es el virus de la vacuna. Y ustedes siempre me dicen, ¿pero de qué vacuna? No. Traducido se llama vacuna, pero su nombre original es en latín y se llama vaccinia. Entonces le decimos virus vaccinia para no generar toda esta confusión. Porque yo les digo, porque cuando me dicen, no, pero es el virus de la vacuna, pero ¿de qué vacuna? Es el virus vaccinia, que es el virus que se utiliza para la vacuna contra viruela. Jóvenes, ustedes sabiendo que la gente se moría, por el 80-90% lo utilizarían en un paciente, no, ¿verdad? Entonces, actualmente la viruela, la tradicional, la que no viene de ningún animalito, se considera erradicada en el planeta. Es la única enfermedad que hemos erradicado del planeta. ¿Listo? Deberíamos hacer lo mismo con la tuberculosis, que lleva como millones de años, pero bueno. Entonces, la viruela está erradicada en el planeta. Entonces, ¿qué contiene la vacuna contra la viruela? Virus vaccine. ¿Dónde existe el virus de la viruela? En 2 laboratorios de investigación científica sobre virus en el mundo. ¿Para qué? Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque es altamente contagiosa, se contagia por aire y tiene una alta mortalidad. Y dicen, si a alguien se le ocurriera romper ese frasquito de virus de viruela en un lugar con gente, aunque sea poca, ¿cuánta gente terminaría enferma con viruela? Entonces, esa es una de las especulaciones que dicen, ¿para qué lo guardamos? Se supone que para estudiarlo, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho? El Buffalo Pox va a generar esas mismas lesiones elevadas, esas pápulas con el centro un poquito más deprimido, y miren ustedes cómo se va extendiendo por allá. Entonces, la doctora se parece. Ahora, ¿dónde está la diferencia del cowpox? De que este centro es mucho más grande y es ulcerado, porque se acuerdan que el molusco contagioso solamente era un puntito, ¿no es cierto? Como si es que y parece que fuera más agresivo. Entonces es el cowpox, que también es de la misma familia. Ustedes dirán, doctora, pero se parece, sí, se parece, no se preocupen. No te dejan así. Pues, ¿dónde está el monkeypox? El monkeypox, sobre todo, en 1950 más o menos fue un problema en el África, pero desde ahí se ha expandido a todo el planeta y cada cierto tiempo nos va dando sustos. ¿Por qué? Porque se contagia muy fácilmente. Y miren ustedes, ¿dónde está la diferencia del monkeypox? Tengo la pápula elevada, el centro también es un poquito deprimido, pero tengo un bordecito más
eritema toso. Y su primo, el virus del ORF, entonces el monkeypox puede atacar también las palmas y las plantas y puede estar también en los deditos. Entonces de esa forma también se diferencia. ¿Se acuerdan que les dije que había pocas cosas que atacaban? Palmas y plantas, ¿no es cierto? Y va a tener un cuadro muy general, sino que esta diseminación por el sistema inmunológico de las adenopatías puede llevar a un cansancio extremo y si se complica, ahí sí puede ser que mi pacientito tenga que ir a UCI. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, lo que va a pasar con estas vesículas es que se van a necrosar hacia el centro, se van a llenar de pus, eso se llama pústula. ¿Qué es una pústula? Una ampolla. ¿Listo? ¿Qué cosa es una vesícula? Una ampolla. Si todas las niñas han visto una ampolla, ¿verdad? Sí, en su piecito, después de usar los tacos. ¿Sí? Y cada vez que se han quemado con la plancha y les ha salido una bolita llena de agua, eso es una ampolla. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto de una ampolla? Vesícula. Cuando la vesícula se llena de pus, se llama pústula. Entonces, eso es característico del monkeypox, que va a generar pústulas de la nada. Así, pero si yo no me he rascado, es muy frecuente que después estas se necrosen, pero ya con el tratamiento van a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Se recuerdan de la vaccinia? ¿Qué cosa era la vaccinia? El virus con el que se hace la vacuna para viruela. Entonces, cuando tú le pones a un paciente, el paciente le puede reaccionar. Entonces, esta es una vaccinia gangrenosa. Entonces, en este caso, las complicaciones, los cuadros clínicos más severos por virus de vaccinia son culpa de la vacuna. Por eso hay que vigilar la vacuna que contiene el virus vaccinia. ¿Por qué? Porque puede dar estas reacciones feitas que se llaman vaccinia gangrenosa. Eso ustedes hay que aprender. Vaccinia generalizada y eczema vaccinato. Cada una peor que la otra. Les acabo de enseñar la vaccinia gangrenosa. La vaccinia generalizada es que estas heridas salen por varios lugares, y en cambio el eczema vaccinatum es que el pacientito, generalmente un niño, se pone todo rojito y le comienzan a salir estas úlceras. Ustedes dirán, tal vez culpa de la vacuna, sí, pero no es lo más frecuente, ¿entendido? Muy bien. Entonces, además habíamos dicho que la viruela se transportaba sobre todo por vía respiratoria. ¿Qué es lo más importante de la viruela? Lo que sí tienen que saber para siempre y toda la vida: que eternidad está erradicada del planeta. ¿Listo? ¿Por qué seguimos estudiándola? Porque ya les he dicho, todo el mundo teoriza, ¿qué pasaría si este frasquito donde está cultivada la viruela se cayera cerca de un lugar donde esté poblado, si es que sabemos que con solamente acercarte a la otra persona te vas a contagiar? Pero bueno, entonces, hemos dicho de que sobre todo actualmente se diagnostica por anticuerpos y las lesiones van a dejar cicatrices muy feitas y la probabilidad de muerte es muy alta. Entonces miren ustedes cómo va a afectar sobre todo la parte superior del cuerpo, es la que se ve más afectada, pero ya, como les digo, en este momento se encuentra erradicada del planeta. Para estos dos, estos del parapox virus, este del virus de Milker está asociado a personas que ordeñan vaquitas, ¿no es cierto? Y sobre todo tienen lesiones en sus manitos. El virus del ORF también está asociado con ordeñar, pero sobre todo ovejitas, y este de aquí es muy contagioso y la pápula la lesión es bien característica. Van a tener una vesícula, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven un pacientito que está así todo eritematoso con su... Miren ustedes, se sigue pareciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener este pacientito además? Tiene que ser que ordeña generalmente vaquitas, ¿no es cierto? Y en el caso del ORF, se han dado cuenta de que esta parte de la pústula es muchísimo más grande y hay una necrosis que va avanzando aquí en la parte posterior. Entonces, esto se parece a un anillo, por eso le dicen el anillo de ORF. Y también es mucho más frecuente en las manitos, pero de quienes ordeñan vaquitas y ovejitas. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues en el norte del país hay rebaños de vaquitas, de las otras cabritas, ¿sí? Ovejitas. Entonces, no sé dónde se van a ir a trabajar, entonces para que vean que también pueden ver esto. El parapox es muchísimo más raro y también se parece. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero en este caso sí no lo tenemos en nuestro país. Me parece que hemos avanzado hasta aquí y me parece que me falta. Oh no, un segundo, no se mueva. Muy bien. Entonces hemos hecho un pox. Nos falta picorna y toga. No, todo el tiempo. Picorna y toga vamos a terminar. Me he equivocado dónde ponerlo. Ahí está. Bueno, ahí están todos los tipos.
Y con esto vamos a terminar la próxima clase, pero vamos a hacer también lo que sigue. Si no me equivoco, ese. Yo me sé que ustedes, ¿no? Bueno, lo que sea que sigue se los voy a poner, porque vamos a avanzar. Ahora sí, momento de escribir. El día miércoles 12, les estoy programando una conferencia para lo que es manejo del estrés a las 9 de la mañana. Sí, yo sé que debería estar haciendo clase, pero no me van a ver. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque estoy poniendo a cargo a mis delegados. Lucielo, Mateo, ¿quién más? Alexandra. Bien. ¿Quién más tengo? Y estoy elevando a categoría de delegados a todos los demás. María José. ¿Sí estás conmigo, María José? No, no estás conmigo, no, perdón. Alessandra, Mariam, Lupe, Koaila, ustedes dos, no, ustedes dos, y usted también. ¿Qué significa? Van a escoger 10 personas, Butrón también. Van a escoger 10 personas y les van a tomar asistencia. ¿Listo? Entonces, cada uno me va a entregar la lista de 10 personas de asistencia del miércoles 12. ¿Listo? Se van a comportar, van a llegar temprano porque la charla comienza a las 9, van a saludar, es la jefa de la oficina de psicología, van a participar, van a portarse como angelitos y van a reportar su asistencia y me van a ver. No me van a ver. Ustedes se van a portar maravillosamente, o sea, todo decir que son los seres más maravillosos de este planeta, y no se van a mover hasta que la charla termine, que son 45 minutos. ¿Ha quedado claro? Si es que alguien tiene que salir a hacer clases, como pasa con mis compañeras de ahí atrás, simplemente desaparecen furtivamente, pero ¿qué son? 2 o 3. ¿Ha quedado claro? Muy bien. ¿Qué más? El lunes hay examen. ¿Hasta dónde hay examen el lunes? Hasta donde avancemos este miércoles. Así que por favor el miércoles lleguen temprano porque tenemos que avanzar con la próxima semana. Preguntas.